Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Alba Celida Jessica Jerez, por y acá. esto es Las Déboras. Estudian. En esta ocasión queremos hablarles de una mujer que es muy conocida. Ella sí es muy conocida. Su historia es de las más conocidas de los evangelios, pero siempre que hablan de ella en pareja. Siempre la hablan de ella en combo. Y hoy queremos hablar de ella como individuo. Solita. Hoy vamos a platicarles la historia de Marta de Betania. Sí, como decíamos, por lo general cuando hablamos de ella o se escucha de ella junto con su hermana María. Pero en esta oportunidad vamos a hablar solamente de ella y solo ella. Después más adelante hablaremos también de su hermana, que por cierto también nos encanta. Pero en esta oportunidad solamente de Marta. Partiendo, y si tuviéramos que colocarle una frase sería como Marta, la amiga de Jesús. Me gustó. Así, me gusta mucho, así es. La historia de Marta la podemos encontrar en tres partes, en tres secciones de los evangelios. La podemos encontrar en Lucas, el capítulo 10, de los versículos 38 al 42, que es la parte más famosa. Esta es la parte en la que se nos narra cuando Jesús llega a su casa. Punto importante, aquí se nos dice que llega a casa de Marta. La casa era de Marta. Mm, Y cosa que no es menor en esa época, pero bueno, sí. Jesús llega a visitarlos y entonces la Biblia nos dice que Marta estaba muy atareada, cumpliendo con las labores de la casa, sirviendo, ¿no? En torno a los huéspedes que estaban llegando, y María, su hermana, pues va y se sienta a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas del maestro, y entonces Marta pues le reclama a Jesús y le dice, dile a mi hermana que me ayude, ¿no estás viendo que hay un montón de cosas que hacer? Y Jesús le dice, Marta, ¿por qué te turbas, Marta? ¿Por qué te angustias? Ella ha escogido la mejor parte. Esto es lo mejor. Después nos la volvemos a encontrar en Juan, en el capítulo 11. Y este capítulo es también uno de los capítulos más conocidos porque es el capítulo que nos narra todos los eventos que tienen que ver con la muerte y resurrección de su hermano Lázaro. Y aquí vemos cómo Lázaro se enferma y entonces Marta y María, pero Marta manda a llamar a Jesús, le manda un mensaje diciéndole que por favor venga porque Lázaro está muy enfermo, se está muriendo. Y cuando le dan el mensaje a Jesús, Jesús les dice que no se preocupen, que esa enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y Lázaro se muere. Este, entonces, cuando Jesús llega 2 días después, la primera la que sale a su encuentro es Marta y le dice, Señor, ¿se murió? O sea, mi hermano ya está muerto y él le dice que no se preocupe, y él le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien. Y ella le dice que sí, que ella sabe, que va a resucitar. Y ella le dice que lo sabe, que ella sabe y cree que todos vamos a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dice, no te estoy hablando de eso, te estoy diciendo que yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en este momento Marta hace una de las declaraciones más grandes, importantes. Si usted está siguiéndonos con su Biblia en la mano, por favor, subráyelo Mm, así con un marcatextos fosforescente, porque Marta le dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y aquí es Marta la primera persona que hace esta declaración en público. Después pasa todos los eventos de Lázaro, entonces ya le mandan llamar a María, viene María y se da lo de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Y hay un versículo muy bonito en este capítulo, a mí me gusta mucho ahora que lo releí y me encantó, de veras, sentí bien bonito. El versículo es Juan 11:5, porque nos dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. mm. Aquí es donde vemos que Marta, que es de quien estamos hablando, era amiga de Jesús. Ella. Y después nos la encontramos, ya sigamos para cerrar la historia, nos la encontramos en Juan, en el capítulo 12, que también tiene su réplica de esta misma historia en Mateo 26 y en Marcos 14, en donde se nos dice que invitan a Jesús a una cena
En Marcos y en Mateo nos dicen que se casa de Simón el leproso. Y Marta está ocupada sirviendo la mesa. Mm. Lázaro está a la mesa y llega María, y ya sabemos la famosísima escena de María y el frasco de alabastro. Entonces, pero esta es la historia de Marta, como amiga de Jesús, como conocida de Jesús, como alguien que tuvo una relación personal, directa con el maestro. Muy bien. Uy, hay tantas cositas aquí. Tengo una ensalada en mi cabeza de ideas cruzando. Bueno, partiendo por el nombre, que es muy interesante porque se nos presentan a Marta de Betania, a María y Marta de Betania. Okay. Y cuando la Biblia habla de las mujeres con el nombre de la ciudad o el pueblo donde vivían, es bien interesante porque por lo general las mujeres adquirían los nombres de sus esposos, de estos parientes masculinos cercanos. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, María de Magdala, o María Magdalena, más conocida, María de Magdala, también Marta de Betania, nos dice que son mujeres. De hecho, el relato nos cuenta de que de que no están casadas. De hecho, que son tres hermanos que viven juntos. ¿No es cierto? Estas dos hermanas, Marta, María y Lázaro, y son los tres que viven juntos. Pero el texto nos va diciendo al relato que Jesús iba, ¿no es cierto?, de camino con los discípulos cuando entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, en la casa de Marta de Betania. Y eso es interesante porque primero está diciendo que ella era la dueña de la casa o era la propietaria de la casa. Y además que estas mujeres eran adultas, evidentemente eran mujeres adultas, no eran niñas de 12 años. En la época sabemos de que la función de las mujeres, la función social, es antes de empezar la menstruación. Ya están comprometidas para matrimonio en un noviazgo que podría durar más o menos un año, lo vemos con la historia de María de Nazaret, eh, y que se prometían o se daban en matrimonio. La idea es que ya cuando les llegara su menstruación ya estuvieran ya a punto de casarse o ya casadas. Pero acá vemos que son mujeres adultas que viven, ¿no es cierto?, en comunidad y con su hermano, ellas tres. Entonces ya es un quiebre bastante interesante de la historia de las mujeres en la época porque ninguno está casado. No nos dicen que hay familias, sino que ocupan el nombre de la localidad, lo que implica de que evidentemente ellos vivían, no nos dicen de que vivían, pero que vivían de sí mismos, del trabajo que lo más probable es ellos pudieran desempeñar los tres, vivían solos. Y por lo general los historiadores de la época dicen que cuando se ocupa el nombre tienden a ser personas importantes, personas independientes que no adquieren el nombre de un tercero, que es como el padre de familia o el esposo. Ujú. Por lo tanto, cuando hablamos de Marta de Betania, hablamos de una mujer que es independiente, que no nos dice el relato que tengan familia, eso nos dice que vivían. De hecho, en Lucas 38:42 dice que el 39 tenía una hermana llamada María que sentada a los pies de Jesús escuchaba lo que él decía. Y vemos que Marta, dice por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Quién tenía mucho que hacer? La dueña de casa, porque es un principio Bien. muy importante en la época el sentido de hospitalidad. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero me quería detener en este detalle, que es que cuando aparecen los nombres de las ciudades, porque no hay una mujer casada, porque si no tendría el nombre de su Del esposo, esposo, claro. y sino que son mujeres independientes, raras en la época, y por eso que no nos debe extrañar que fueran amigas de Jesús, porque en la época, porque Jesús fue un rupturista en todo sentido, y sabemos que cuando él de repente quería descansar, Betania era un pueblo que estaba muy cerquita, si no me equivoco, de Jerusalén, quedaba como de paso, por lo tanto, tal vez a descansar un poco para después seguir Ya poder avanzando hacia la llegar. ciudad, pasaba a descansar acá. Entonces, lo primero tal vez mencionar de esta historia es que nos vamos a encontrar con una mujer que es independiente y que vive con sus hermanos,
en su casa. Y como decíamos, al tener el nombre de la ciudad, bastante probable que evidentemente no fuera casada, pero que fuera una familia que se sostenía con los mismos recursos. Y eso, reitero, es interesante porque la Biblia nos dice, o los relatos nos dicen, que ellos eran amigos de Jesús, que él los amaba profundamente. De hecho, el versículo de la Biblia lo vemos en Juan, que Jesús lloró, es dado, ¿no es cierto?, a esta situación en que Lázaro muere. Entonces, primer punto, mujer independiente. Bien, y otro punto también que podemos hablar acerca de, en este caso, Marta, es que nosotros la vemos en escenas interesantes. Y aquí se da la dicotomía entre ser dueña de casa, entre lo doméstico y el servicio. ¿Ya? Y vemos también en el relato un punto clave que tiene que ver con esta revelación que hace Marta sobre Jesús. Yo antes sí quiero hacer un alcance, que Alma decía que encontramos tres escenas donde ella aparece. Una está en Lucas, donde se da esta tensión, por decir así, junto con su hermana, hermana. pero también los otros relatos de Juan, que hay dos, Juan 11 y Juan 12. Eh, A mí, en lo personal, me encanta Juan. Me encanta Juan, ya todas las chiquillas saben. Pero me encanta Juan porque sus narraciones, o es un evangelio distinto. Muchas veces se conoce a Juan como el evangelio del Espíritu. Pero también, no sé si lo he comentado antes acá, hay una diferencia entre los evangelios sinópticos. Sinópticos son los otros tres, que es Mateo, Marcos y Lucas. Marcos es el primer evangelio conocido escrito en base también a un texto de origen, que es el texto Q, una fuente desconocida, no se sabe qué es. Pero ellos tienden a contar, ellos tres son tal vez más pequeños, tienden a contar dichos y hechos de Jesús de forma más breve. Fueron también los primeros. Estamos Sí. hablando finales del año 55. Juan está casi a fines del año 100. Es decir, han pasado muchos años en que el Evangelio de Juan ha podido desarrollarse y por eso vemos una diferencia tan grande entre los sinópticos, cómo abordan los dichos y hechos de Jesús y cómo lo hace Juan. Juan selecciona hechos puntuales de una fuente que son la fuente de los signos, pero Juan no solo selecciona, si bien es bastante probable que haya conocido estos evangelios, que haya escuchado de ellos, pero él se toma, y más que Juan, lo que ya hoy día más se habla es que no fue Juan como una persona, sino que en realidad es una comunidad. Lo que hay detrás de los escritores, más que un escritor en sí, son comunidades. Y por lo menos en Juan hay una comunidad detrás, que son quienes durante más de 20 años han conversado, reflexionado en su iglesia, en sus comunidades acerca de estos hechos de Jesús y lo han teologizado. ¿En qué sentido? De que Juan no solo nos cuenta el hecho, si ustedes se fijan. Y por eso que el Juan 11, la resurrección de Lázaro, es muy larga, ¿no Sí. es cierto? Es un relato muy largo. También el 12, los primeros versículos del 1 al 7, cuando, bueno, hasta el 11, cuando se habla acerca de la unción que hace su hermana María, pero son relatos, sobre todo el 11, que es muy largo porque lo que busca, en este caso la comunidad con el nombre del evangelista, es no solo presentar el hecho, sino que ellos ya lo han interpretado. Ellos ya hacen un diálogo que es mucho más rico que lo que encontramos en los otros textos de los Ujú. sinópticos, ¿no es Sí. cierto? Lo que la declaración, este diálogo con Marta y María es, o sea, con Marta, perdón, y Jesús, es riquísimo. Ahora, ¿por qué yo hago el énfasis y hago esta nota aclaratoria? Perdón lo largo. Pero es porque si bien Lucas habla mucho de las mujeres, es el que más mujeres hablan sus relatos, no tienen las mujeres la misma connotación que tiene Juan. En Lucas, excepto Lucas 8, donde habla que las mujeres sostenían el ministerio de Jesús, que era lo que hablábamos en la sesión anterior. Aquí lo dejamos en Eh, el video. es correcto. Eh, la mayoría de las mujeres o o fueron pecadoras, o les sacó los demonios, o estaban enfermas. Entonces siempre es como una connotación como, Eh, media malita, media malita. Las menciona,
pero de una forma media malita. Bueno, es hijo de su época, todos son hijos de su época, pero Juan hay una diferencia. Que Juan, y les invito de verdad a releer su Evangelio de Juan y corroborar lo que estoy diciendo. Juan presenta a algunas mujeres, muy puntual, la samaritana, Marta, Magdalena aparece mucho, pero fíjense cómo coloca a las mujeres. Las mujeres en el Evangelio de Juan son mujeres que son ejemplo de un discípulo. ¿Es eso? Le invito a releerlo. Nos muestra a la samaritana que hemos conversado en anteriores, entre paréntesis, uno de los videos que más la gente ha visto. Vemos que la muestra como esa mujer que uno tiene claridad de todo lo que tiene que ver con el Mesías, la adoración, tiene un diálogo teológico clave, importante. Es la primera mensajera del ministerio de Jesús, es la primera discípula que corre y le va a contar. Discipulado es un enviado que les va a contar a la gente y les habla acerca de Jesús. Y acá Marta tiene un diálogo con Jesús, pero es que es lo que nosotros podemos llamar un diálogo teológico, pero con una cristología maravillosa. Y eso, colocarlo en la boca de una mujer en este tiempo, o sea, ahora entiendo por qué yo amo tanto a Juan. Porque es muy guau la mujer, yo lo he dicho en veces anteriores, usted puede buscar, leer, investigar y se va a dar cuenta que en el siglo primero, en la Palestina del siglo primero, donde está Jesús, las mujeres son ciudadanos de segunda categoría, están relegadas a lo privado, aprenden lo necesario para lo doméstico, para enseñar a los hijos en la primera instancia, antes que se empiecen a formar en la sinagoga, que empiezan a recibir su educación teológica judía. Eh, y por lo tanto, ver que el evangelista coloca a estas mujeres sobre todo la samaritana y Marta, en estas conversaciones, es wow. Es enorme, ¿Y sí. por qué uno puede decir que no es solamente el evangelista que le simpatiza a las mujeres? Porque Lucas ya nos está contando algo muy interesante, aunque no me simpatiza mucho, pero hay una escena. Y que esa escena, por lo general, no vamos a lo doméstico, porque siempre el tema de la mujer tiene que ver con lo doméstico. ¿Y cuál Claro. es la escena ahí que hay la alma? Entre paréntesis, la alma siempre se queja de esa escena, así que relátala. Pues tenemos la escena, ya saben, en la que Marta está sirviendo, o sea, arreglando la casa, estando al pendiente de las tareas domésticas del servicio, mientras María está a los pies del Señor escuchando. Pero, pero sí y creo que es esta escena, que es la escena en la que todo el mundo conoce, o sea, es la escena en la que todo el mundo las ubica, por eso les decía yo al principio en la presentación del video, que siempre se nos presentan como si vinieran en paquete. Siempre se predica de María y Marta juntas. Y por esta escena, creo yo, por esta escena, se presenta casi, casi como si fueran la hermana buena y la hermana mala. ¿No? O sea, María es la buena porque es la que está a los pies del Señor escuchando y prioriza las enseñanzas de Jesús. Y Marta, pues es la carnal, la mundana, la mala, que no le importa lo que Jesús tenga que decir porque está ocupada con las labores de la casa. Pero no es así, no es así, no funcionó así. Bueno, primero hay una cosa que tenemos que dejar súper clara, no es que las culturas sean tan distintas, la dueña de casa es la que atiende a las visitas. Así Por es. lo tanto, ¿no es cierto? Es bastante probable lo mismo que hacemos nosotros acá en Chile y todo en México y en general en Latinoamérica, el mundo. Y es que Pues si llega a alguien llega visita a a tu nuestra casa, casa, uno empieza a preparar algo para atender, para servir, para agasajar a nuestras visitas. Entonces, evidentemente, uno puede esperar que ella como dueña de casa haya estado preparando las cosas mientras Jesús está conversando. Clásico. La gente está compartiendo, ¿no es cierto? Y uno está preparando las cosas. Pero
porque hacemos este alcance, por lo que decía Alma recién, que hacemos esta dicotomía, este contraste. Ah, no, es que Marta es la afanosa, la que está ahí afanada con las cosas de la casa Ujú. y, como decía, la María es la buena porque la María está a los pies de Jesús como una discípula. Pero hay un detalle clave ahí, y es que está mal interpretado eso, porque en efecto ella estaba preocupada de atender, pero eso no implica que ella no estaba atendiendo a todo lo que Jesús decía Sí, y hacía. claro. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por la nota que hace Juan, ¿no es cierto? De ahí volvemos al tema de lo doméstico, pero hay una nota que hace Juan y que de verdad yo quiero llevarles allá, como dice Alma, usted tiene en su Biblia, márquela, porque hay Por elementos favor. claves que hay que destacar de ahí. Está en Juan 11. Me voy a saltar toda la primera parte en lo que le dicen de que él está enfermo eh, y que falleció. Pero el 5 me encanta porque dice, esta es versión Reina Valera, dice el versículo 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y eso ya es clave porque imagínense que pueda decir eso. Él les amaba profundamente. Y dice que, pero pasa algo paradójico, porque cuando se entera que está enfermo, se queda 2 días más en donde estaba. Ujú. Después dijo, ya vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, bueno, ahí se va otro tema. Dicho esto, les dijo después, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Interesante diálogo. Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar en sueño. Bueno, ¿se acuerdan que yo decía que yo amaba a Juan? Ya, pero Juan hace algo bien particular y no solo Juan, a otro de los evangelistas también los hace. Y es que nos muestra muchas veces a los discípulos, y sobre todo aquí, quiero que se entre sus ojos en este diálogo, en el capítulo 11, porque él nos muestra a Juan o la comunidad de Juánica, nos muestra a los discípulos como gente que no entendió a Jesús. Sí. No, es como que Jesús les decía esto y ellos no lograron entender. ¿Por qué hago No. esta nota? Por lo que viene a continuación. Juan nos va diciendo, los discípulos no entendían lo que Jesús trataba de decir. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces Juan nos vuelve a decir, ¿se dan cuenta que no entendieron nada? Oh, ven que no entiendes, no agarran la onda. Porque pensó que Jesús seguía hablando de forma figurativa, así metafóricamente. Y Juan nos dice, se dan cuenta que estos no entendían ni una cuestión que Jesús trataba de explicarle y no había caso, Y no nomás entendían. no. Tengan eso en mente, insisto, esto, los evangelios, en especial, reitero esa notita. Juan ha estado escrito, reflexionado y conversado durante más de 20 años en esta comunidad. Estas narraciones han sido conversadas, por eso es que nosotros vemos en el Evangelio de Juan que hay un desarrollo más teológico y una presencia del Espíritu Santo distinta, muy distinta. Por eso que para mí es clave y sobre todo mostrar a esta mujer en esta escena para que podamos comprender. Reiteramos entonces, Juan nos está mostrando que los discípulos no entendían lo que Jesús decía. Pero quien sí entendía era Marta. Vemos en el relato que siguen avanzando, dice, vino Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, Lázaro ya estaba empezando, ya estaba viendo, ya, Marta le dice, Señor, no, ya está. ya apesta. Sí. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y aquí me encantó esta escena porque yo ya me imagino así como, oye, le avisamos a este que viniera
Y en Hace el caso, 4 días atrás, viene cuando ya el otro está sepultado, enterrado, ya está pues sí. ¿Qué es lo que te viendo. digo? Cuando le dicen a Jesús, que le dicen, oye, que vayas, que porque está muriendo, que está enfermo. Y Jesús les dice, no se preocupen, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Y Dios. murió. Yo pienso en ellas y yo digo, bueno, ok, no va a pasar nada. Jesús ya dijo que no se va a morir y se muere. O sea, y sí se muere. Y Debe de dice haber que sido muy Marta fuerte. salió a encontrarlo y dice que María se quedó en casa. Yo me imagino, esto es cosecha mía, no lo dice el Evangelio. Yo me imagino Marta haber quedado en la casa enojada, así como, ah, claro, ahora viene llegando ahora que ya ¿Ya qué? se murió. ¿Ya se murió? ¿Ya para Pero qué? miren la frase de Marta, me encanta, porque Marta corre a encontrarle, pero le dice así, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. O sea, Marta no fue la mujer que solamente estaba preparando la once o el almuerzo cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos y a su hermana. Marta todo el Estaba rato estuvo escuchando. atenta, escuchando. Y lo primero que dice, bueno, evitar recriminación, obviamente, pues le dice, o sea, si tú hubieses llegado, mi hermano no hubiese estado muerto. Pero lo interesante es la declaración. Como dice Alma, marque su Biblia, por favor, es que esa parte en su Biblia tiene que estar marcada. Por favor. Porque esa es una declaración tremenda. Marta le está diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque ella tiene plena convicción de que Jesús, ¡pum!, así lo hubiese Puede sanado. pasar. Pero Ujú. no termina ahí, sino que le dice, más también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y eso es clave porque ella le está diciendo, yo sé que tú tienes tanto poder y más que tú, yo sé que tú tienes un Una contacto conexión directa con tan Dios. fuerte con Dios que yo sé que aunque haya muerto, porque eso lo está diciendo, yo sé que aunque él haya muerto, tú todo lo que le pidas al Padre, Dios te lo va a dar. O sea, eso lo está diciendo alguien que probablemente, como decíamos, eran amigos, los amaba, lo que implica que para llegar a amar a alguien es porque has compartido, convivido con Claro. ellos. Para llegar a ese nivel de amistad es porque uno ha compartido. Entonces, esta mujer tiene plena claridad, conoce perfectamente a Jesús y sabe que aunque su hermano está muerto, que sabe perfectamente que si él hubiese llegado, lo hubiese sanado. Pero incluso ahora, él puede orar a Dios Y Dios y va a Él sana. contestarle. Entonces, esa ya, declaración una, ya ¿Eh? esa ya, declaración una. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y miren Marta dice, yo sé que resucitará la resurrección del día postrero. O sea, sabemos, tenía esta formación, este conocimiento. Y le Ujú. dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo versículo 27, sí, Señor. Y esta sí que tiene que marcarla en su Biblia. Sí, sí. Porque esta declaración, insisto, lo que decía al principio, esto es una cristología pura, o sea, a mujer identificando a esa persona que tiene al frente de ella, identificando con plena claridad quién es ese hombre. Ah, sonó como la canción, ¿quién es ese hombre? Perdón, me dispersé. O sea, le dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y aquí hago una pausa. Juan, el objetivo de Juan, de todo el Evangelio, de toda esta comunidad, está resumida en ese versículo. Pero sí, imagínense, Juan coloca en la boca de una mujer una declaración poderosísima que es el centro de todo su evangelio. Lo que pretende hacer Juan, como los evangelistas, pero en este caso estamos hablando de Juan, es que el lector, a quien llegue en algún momento este texto, este escrito, identifique que ese Jesús de Nazaret es el Cristo que había de venir, que ese Jesús es
el Mesías. Y lo hace desde el principio, lo hace desde el final. Juan parte, a diferencia de los sinópticos que hablan de la genealogía, sí, sí, bla, bla, bla. Juan no hace eso. Es que Juan parte diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está diciendo, este Jesús no es Es que proviene, Dios. él es Dios. Está desde el inicio de todo. Y la declaración, que es la base de todo el Evangelio, desde el inicio hasta su último capítulo, está centrada en esa frase que el autor coloca no solo en María, o sea, perdón, en Marta, lo coloca en la samaritana. ¿Qué es lo que dice la samaritana también? También le dice, si supieras con quién le estás hablando, y él le dice, yo sé que ha de venir, Él es. que el Cristo ha de venir. Y Jesús le dice, soy yo soy. Y ahí es cuando ella sale corriendo a decirle a los Y demás, le dice, he encontrado al Cristo. he encontrado al Cristo, La samaritana. Marta. Marta. Juan coloca en la boca de esta mujer la segunda declaración, donde ella está diciendo, tú eres, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Y vemos a los discípulos que de repente uno dice, ay, pero es que están machistas y todo eso. Sí, hijo de su tiempo, pero igual tuvo esta tremenda revelación demostrando a los discípulos así como, oye, Jesús tratando de una forma, de otra forma de explicarles que entendieran y no entienden. Pero para Juan, las mujeres, las excluidas, las segregadas, las apartadas, las mujeres sí Y entienden. Y en entienden. este evangelio, las mujeres son las que proclaman quién es Jesús. Y de hecho no termina aquí, le voy a hacer un spoiler de cómo las mujeres en Juan siguen siendo las portadoras de la revelación. Porque después con la hermana, vamos a hablar más adelante en detalle, pero después la hermana lo que hace en este acto y que Juan le coloca nombre y dice Marta, o sea, ahí yo siempre María, me María de Betania, le coloca nombre, los otros dos, los los otros sinópticos no, él no es lo el que la dicen, identifica. él le Sí, coloca nombre y le dicen que ella, ¿no es cierto?, le produce o sea, le vierte este ungüento que Jesús atribuye como un gesto que él va a recibir después de su muerte. Es una anticipación, una profecía, un acto un acto profético profético. de Ujú. lo que iba a ocurrir. ¿Y quién hace el acto profético? O la mujer, La mujer que sabe, la que otra logra mujer, identificar frente a él a que es el Mesías que va a morir y que va a resucitar. ¿Y quién es otra mujer que Juan coloca aquí enfrente de los lectores y nos dicen, esta mujer es capaz de ver? Es la Magdalena. La Magdalena está guardando, está al pie de la cruz, está mirando de lejos, viendo dónde lo llevan, está lista para ir a hacer las preparaciones y después, ¿dónde aparece? En la resurrección. corriendo, siendo la primera persona que lo ve resucitado. Y que va Y encima que se le corriendo a dice, decir. vaya a contarle a los otros. Ah, ¿entienden? Porque yo amo tanto a Juan. Porque Juan, a diferencia de los otros, ha desarrollado el mensaje de Jesús de una forma distinta. Nos presenta a Jesús en un plano que es completamente distinto. E insisto, hablo de forma personal, que para mí es mayor reflejo de quién fue Jesús, porque nos muestra una construcción del Evangelio entre iguales, donde todos son iguales, donde las mujeres también son testigos, también sirven. También, como vemos en estos relatos, él les permite aprender de él. Por eso es que vemos este acto que de repente, como decía Alma al principio, vemos este diálogo de Marta y María y lo único que hacemos es centrarnos en los deberes y en que poco menos Ujú. ellas estaban de antagonistas las dos, una en contra de la otra, cuando el trasfondo es que Jesús les está enseñando su mensaje del reino en la privacidad de su hogar a sus amigas,
O sea, no solo lo hacía con los discípulos, lo hacía con esta familia, con estas dos mujeres. Y las Sí. dos estaban súper atentas y las dos entendieron, a diferencia de los otros que tuvieron más tiempo con él y que no entendieron. Andaban Es, 3 años con él y nomás no entendían. sí, entendieron. Y lo vemos en sus diálogos y lo vemos en sus actos. Sí, sí, Entonces sí. Jesús sí les da la oportunidad a estas mujeres de ser discípulas, de aprender de los pies, pero no solo aprenden desde los pies, también aprenden sirviendo. Entonces, insisto, marque ahí el versículo eh, 27, porque por lo general solamente esto se predica. Yo le he preguntado cuántas veces en clase, los diferentes cursos que he hecho hablando de Jesús y las mujeres, quiénes fueron quienes pudieron identificar que Jesús era el Mesías y solamente recuerdan a Pedro diciendo. A Al Pedro. final, al final de la historia, después de todo eso, logran identificar a Pedro, cuando claramente nos damos cuenta, y insisto, porque hacemos lecturas que no son en clave de género, nos saltamos que la primera en identificar quién realmente era el Mesías fue la samaritana, así lo vemos desde Juan, y fue Marta abiertamente, pero solo recordamos que, no, es que Pedro fue capaz de distinguir quién era Jesús. Claro, después de haberlo negado, po, de haberlo negado 3 veces. Pero no vemos que quienes primero identificaron a Jesús, quienes Eran las fueron capaces mujeres. de distinguir, fueron las mujeres. Sí, así es. En Y este fíjate que caso, hay una Marta. cosa también, y muy interesante, que a mí ahora en esta relectura me llamó la atención, me brincó, y es ya en el capítulo 12 de Juan, cuando se nos dice que Jesús, que lo invitaron a una cena, la casa no es la casa de Marta, Sí, los Marcos y Mateo nos dice que es la casa de Simón el leproso. sí, Aquí vuelve a aparecer Marta y aparece sirviendo, sí, ¿no? Y aparece sirviendo. Después de haber tenido esa conversación teológica con Jesús, después del milagro de Lázaro, después, o sea, ya pasó todo eso. Y entonces aquí vemos a Marta otra vez sirviendo a la mesa, que además en una casa que no es suya. ¿Sabe que yo cómo lo veo? Es que esa es la elección de Marta. O sea, no es como en la escena, en la escena inicial en donde nos la presentan como la afanosa, como la que nada más está concentrada en las labores del hogar y en lo doméstico y no hace caso al espiritual. No. claro. Obviamente la interacción que tiene con Jesús nos demuestra todo lo que nos ha compartido Jessie, de que ella estaba escuchando, de que ella estaba aprendiendo al mismo ritmo, al mismo nivel que sus hermanos, pero que, o sea, después de eso, o sea, aunado a eso, Marta elige servir. No es una imposición, porque esta no es su casa, esta es otra Sí, casa. Y ella elige servir. Y entonces no es porque sea mujer, no es porque sí, sea solo la cuestión doméstica, no es porque ella no sepa de lo que se está hablando. Ella tiene tanto conocimiento espiritual como sus hermanos, como cualquiera de los discípulos, pero elige servir a Jesús, al Señor, con el servicio doméstico, con el servicio de la casa. porque es importante destacar que en general los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, lo que hacían, bueno, y se utiliza, lo vemos en los evangelios, dos conceptos clave, y es seguir y servir. Lo vemos cuando Jesús comienza a llamar a los discípulos y le dicen que dejaban todo y le seguían y les servían. Porque lo que hace un discípulo es eso, no solo aprende, sino que sirve a su Sirve. maestro. Y nosotros vamos a encontrar diferentes versículos, lo hemos estudiado antes, en que van hablando de las mujeres, por ejemplo, en Lucas 8, lo hablamos la semana pasada, que decían de que las mujeres acompañaban y que servían con sus bienes, pero vemos que seguían, ¿quiénes aportaban con los bienes? Los discípulos, que sustentaban al maestro. Pero también, por ejemplo, Mateo 27 nos dice, muchas mujeres estaban allí mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Y no son los únicos textos. Hay más, lo que nos va diciendo que habían muchas mujeres que le seguían y les servían. Estos conceptos de raíz, el servir, es el concepto del diaconeo, del diácono, la raíz de diácono que nosotros vemos como Sí. servidores
en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? En la iglesia primitiva. Ahora, ¿dónde está el detalle? Y que lo hemos conversado en clases también, de que nosotros tenemos esta connotación de que las mujeres sirven las mesas, ¿no es cierto? Y los varones sirven en otros ministerios como, no sé, distintos, ya no como predicadores, como esto, otro. Pero el servicio lo vamos a encontrar cuando se habla del diácono, que su raíz es servidor. Y ese servicio estaba tanto en las mesas como en otras tareas, porque no hay distinción. Y yo le he Ujú. hecho este ejercicio antes en clase en que le he puesto el texto de la suegra de Pedro, ¿no es cierto? En que decía, el texto Sí. dice que en cuanto se sanó, comenzó a servirles. Y uno, la primera lectura que hace es que se levantó y empezó a preparar la Se once, levantó ¿no a es darle de cierto? comer. Y le dio de comer, ¿ya? Sí, Pero yo le he hecho este ejercicio, se lo hago a usted que nos está escuchando. ¿Y si Jesús hubiese sanado al suegro de Pedro? ¿Usted pensaría que el suegro de Pedro se levantó a servirles la mesa? ¿O se levantó a servirle como discípulo? Ah, probable que os diga, ay, ¿cómo va a estar el suegro sirviendo la mesa? El claro. concepto es el mismo, pero nosotros Sí. hacemos relectura de género. ¿En clave de género? ¿En qué sentido? Y no en el buen sentido, sino que decimos, como es mujer, es bastante probable que ella haya estado sirviendo la mesa, pero como es hombre, no haya estado sirviendo la No, pues mesa, sino que le hubiese servido era como otra discípulo. cosa. Porque las Ajá. mujeres atendían las mesas, pero sabemos que en la iglesia primitiva los primeros que escogen son varones fieles, de buen testimonio, llenos del Espíritu para servir las mesas. Entonces, si bien eran actividades que uno podría decir que estaban en connotación de género, porque las mujeres atendían la labor doméstica, en el caso de los discípulos no, porque los discípulos primero convivían en algo que se conoce como fratría. O sea, todos convivían juntos, ¿no es cierto? Y haciendo las labores de la casa, atendiendo, no hay una distinción. Entonces también es interesante el cómo nosotros asociamos a ciertas cosas, porque es hombre o porque es mujer. Entonces, claro, es bastante probable que el servicio del discipulado, y de hecho vemos que, por ejemplo, en la última cena, estaban las mujeres, dice que estaban arreglando las cosas de la última cena, No, ¿no? los apóstoles. Jesús los mandó a que arreglaran, a que compraran las cosas para la cena. Y si ya Aquí sabemos que sí. las mujeres estuvieron en todo ese recorrido, ya vamos a hacer un capítulo de las discípulas de Jesús. Sí, ahora que Sí. tenemos más material. Le vamos a hacer un capítulo, pero nos vamos a dar cuenta de que en realidad el discípulo tenía que cubrir todas esas áreas igual. Y Jesús puede haber dicho, ay, no, ustedes no vayan a comprar, que vayan las mujeres, o ustedes no organicen, que vayan las mujeres. No, Ujú. no lo hizo. Sí, Entonces, ahora, sí vemos que como anfitriona, evidentemente como dueña de casa, es bastante probable que ella haya estado atendiendo, haya estado sirviendo, porque era propio de la tradición. El dueño de casa es el que sirve. Y sobre todo una tradición donde el hospedaje es tan importante, sí, es tan importante. Pero también este texto, no, bueno, aparte de lo maravilloso que es darnos cuenta de esta revelación, que lo que hace el evangelista, como decíamos, que es colocar en la boca de las mujeres el poder darse cuenta quién era realmente Jesús versus, y él lo hace, insisto, lean el Evangelio entero, vayan viéndolo por ustedes mismas, cómo va presentando esta dinámica entre los discípulos y las mujeres, pero las mujeres él tiende a colocarlas como ejemplos de discipulado, ¿ya? Pero ahora igual eso nos lleva a una relectura hoy día y que tiene que ver con también, de hecho lo hablábamos ayer en clase cuando estábamos estudiando con las chiquillas interpretación bíblica. Estábamos haciendo una introducción a la interpretación bíblica y yo trato de ocupar conceptos que si bien los voy mencionando, trato de explicarlo en palabras más entendibles. Y ella es una de las cosas que dicen y que llaman la atención es que, wow, dice, estamos haciendo teología. Sí, porque cada vez que hacemos reflexión en torno a la palabra, nosotros hacemos teología.
Teología es eso, es un diálogo reflexivo, acerca de las enseñanzas de Dios, de Jesús, los principios que hay detrás de todo eso. Entonces nosotros vemos que de repente tenemos esta connotación de verdad bien machista, porque cuando escuchamos a Pedro, que es el que queda grabado en nuestra retina, que es capaz de hacer esta presentación de una cristología al identificar a Jesús de Nazaret como el Cristo, nos parece wow. Pero aquí el relato nos dice que antes Marta ya lo había hecho, hablando de la resurrección, hablando de esta inmensa fe que ella decía, oye, tú con que lo digas, mi hermano se va a despertar, se va a levantar. Y ahí no, en ninguna parte vamos leyendo de que, oh, miren, tremenda reflexión teológica, cuando lo es un diálogo, No. lo mismo lo tiene con la mujer samaritana, es un diálogo tremendamente teológico, una reflexión clara y abierta al poder identificar a Jesús como el Cristo, como el que había de venir, como el Mesías. Entonces, muchas veces las mujeres hemos tenido este segundo lugar o esta de repente poca capacidad de reflexionar y de hecho creo que tratamos de hacerlo desde lo más simple, pero además, ¿por qué? Porque muchas veces tampoco contamos con la formación, porque es complejo y porque por lo general Sí. está en un vocabulario que es más complejo todavía de poder de traducir o entender. Entonces, cuesta que muchas veces los comentarios desde el púlpito sean, miren el diálogo teológico de Marta, de Betania. Y por favor apúntenme aquí en la cajita si lo han escuchado alguna vez en sus congregaciones donde se haya presentado o se haya hablado de este texto, de la tremenda declaración que hace Marta en la resurrección de Lázaro, porque por lo general pasa Pasa de desapercibido. largo. Así es. Así Y o es. hablamos de Marta y solamente hablamos del afán de las labores domésticas. Y Sí. ya que se habla tanto de las labores domésticas, yo lo quiero traer hoy día. Lo quiero traer hoy día a esto, a lo contextual, porque hay algo interesante que nos muestra el tema de esta tensión. ¿Qué tensión? Entre el servicio y el discipulado. Y es la misma tensión que nosotros vivimos hoy día. ¿En qué sentido? Em, Porque Marta es la que está tratando de congeniar la hospitalidad que estaba a cargo, ¿no es cierto? Sí, de las mujeres del hogar en ese tiempo, pero tratando de congeniar las labores domésticas con el aprender, con el estudiar. Ujú. Y eso es lo que uno sigue viendo hoy día. Yo el otro día subí una foto a mis redes sociales. Yo estoy en mi último año de licenciatura en teología en la Comunidad Teológica de Chile. Y colocaba una foto y decía, bendita entre todos los hombres, en exégesis y hermenéutica del Nuevo Testamento. Y eran, ¿cuántos? 6 compañeros, 6 más el profesor. Y eso porque la comunidad teológica es un lugar donde estudian bastantes mujeres. Pero en hacer Déboras, en las diferentes clases que he hecho, de hecho hablando contigo, conversando contigo, aquí lo transparento, eh, muchas mujeres me han comentado cuando hacemos clases así como, oye, yo no sabía que las mujeres podían estudiar teología. Ujú. Anoche lo decía, porque por lo general uno ve a hombres, entonces escuchar que alguien te haga clase con palabras simples y te explique estos conceptos que decían uno de repente lo escucha, si es que en la iglesia y es como no entiendo nada de qué se trata esto, y escucharlo de una forma simple desde de una mujer a otras mujeres, es como interesante. Pero llegó un momento en que en mi primer instituto éramos 2 mujeres y todo el resto eran pastores porque a medida que los años empezaban a avanzar, las mujeres dejan de estudiar, uno porque se va poniendo más complejo, Mm. pero también porque nosotras vamos lidiando con otras responsabilidades que no comparten ellos. Sí. Y por ejemplo, yo tengo tiempo para estudiar y estoy en mi cuarto año, trabajo, estudio un diplomado en salud mental, estoy a punto de tomar el de Nuevo Testamento de Sociedad Bíblica. Entonces, claro, puedo hacer más cosas, pero yo no soy madre, por ejemplo. Ujú. Entonces yo solo me preocupo de mi trabajo, de mi esposo, de mi hogar, como lo hacemos la mayoría, pero no tengo la responsabilidad de ser madre. Y de ser madre lo más probable es que no tuviera el tiempo El suficiente para tiempo. estudiar todo lo que he estudiado. Sí.
Y ahí es donde nos vemos con esto. Nos vemos con esto en que por lo general en las iglesias, como decía, las hermanas no saben que hay mujeres que estudian teología porque la mayoría de los que estudian son hombres. Sí. La mayoría son varones. Porque tienen el tiempo, porque tienen los recursos económicos para estudiar, porque tampoco es tan barato. Yo aquí agradezco a la comunidad teológica porque nos hace un descuento a las mujeres. Pagamos menos mensualidad, que es la beca mujer, la beca Mm, mujer cristiana, mujer evangélica, y pagamos menos dinero para poder estudiar. Pero también porque muchas veces gran parte de las hermanas no, por priorizar lo que hemos dicho del hogar, de la casa, ujú, no trabajan y se les hace más complejo poder pagar una mensualidad para estudiar. claro. Entonces aquí es donde nosotros vamos viendo hoy día que no es tan distinto al siglo primero. Y siempre repito lo mismo, en realidad la sociedad ha cambiado, pero no ha cambiado tanto, porque las No. mujeres hoy día seguimos teniendo esta limitante en que recién ahora no es más fácil estudiar porque la mayoría de los cursos son online. Yo estudio por Zoom desde que empezó la pandemia, no me muevo de mi casa, si no hubiese tenido que ir al edificio de la comunidad acá en Concepción, que hay en Concepción y Santiago solamente, y yo estoy a 40 minutos del edificio Mm, y salían a las 10 de la noche, entonces no hubiese podido estudiar tampoco. mm, Entonces, ¿a qué voy? Que esto de hacer teología, de aprender, de estudiar, de reflexionar, se ha hecho históricamente súper complejo para las mujeres. sí. Por eso es que no acostumbramos a colocar este diálogo teológico en las mujeres. No se acostumbraba en este tiempo y tampoco se acostumbra hoy día. Mm, Recién en estos últimos años es que tal vez podemos conocer a más mujeres que son docentes, que hacen teología, que son teólogas, que escriben, que publican, pero es algo que se está dando en las últimas décadas y hay pioneras como, no sé, Elsa Tames, que amamos, eh, como ay, mis queridas y profesoras, la profesora Elizabeth Salazar, que han hecho carrera, la profe Ceci, que llevan años dedicándose, abriendo camino ahí para que las mujeres entremos, estudiemos. La profesora Elizabeth, yo de verdad agradezco mucho porque a todas nosotras acá, las de la zona, las chiquillas que ya se han titulado, les abre espacio, nos invita a todos los eventos. Ella ahora está mm, trabajando como encargada de la Oficina de Asuntos Religiosos y nos invita a todos los eventos, nos presenta a todo el mundo como para tratar de hacernos un ambiente. Pero eso se hace entre mujeres para que podamos aplicar lo que hemos estudiado, para que podamos enseñarle a otras mujeres y a raíz de eso también nace esto, lo que estamos haciendo aquí. sí. A raíz de eso nace Débora, que es una organización que lo que nosotros buscamos hacer es llevar esta reflexión teológica en un lenguaje simple, sencillo, para cualquier mujer. Nosotros no somos la comunidad, amamos la comunidad, pero usted quiere algo más técnico, bueno, vaya a estudiar allá, estudie otros 5 años. Nosotros, quienes estudiamos y los va a seguir viendo más adelante, más diplomados, más cursos, todas somos de la comunidad teológica y lo que buscamos es lo que hemos aprendido, traerlo acá a nuestras hermanas y traerlo en un lenguaje sencillo, y traerlo en un lenguaje simple, que sea comprensible y generar instancias en las que podamos reflexionar, pensar, cuestionar, que no es malo. Yo creo que de chica se nos enseñó de cada vez que uno decía, pero ¿y por qué la Biblia dice esto? Como, no, No no lo preguntas, no hagas. cuestiones. Sí. No, no. Aquí cuestionamos todo. Y eso, ojo, no nos hace eh, malas cristianas, no nos hace tener menos fe, sino que cuestionamos porque queremos comprender. Y eso nos ha llevado a esto Así mismo, lo es. que hacemos con las mujeres, a con mayor razón, lo conversábamos ayer, ¿no es cierto? Ahí las dos en privado, y decíamos, oye, leer la Biblia con ojos de mujer o con perspectiva de género me ha hecho reconocer a Dios, Sí, reconocer a ese Dios que me ama profundamente, versus sacarme como todo esto que está en el texto y que a veces lo va empañando, porque Dios no hizo un dictado mecánico de la Biblia, sino que Dios inspiró, pero los hombres, los escritores, porque no fueron robots que escribieron, sino que sí, sí. simplemente Dios inspiró y ellos también fueron escribiendo según su percepción, lo que ellos vivían, el tiempo. Y era un tiempo súper machista, y lo conversamos en cada historia a la que hablamos. Entonces, pero no es Dios.
quien no. es machista, sino la historia anterior, cuando decíamos, cuestionando a Tamar, no lo hizo, no lo hace, al contrario, va reivindicando a las mujeres, lo que acabamos de conversar. Dios, el evangelista, lo que nos queda de tradición de la Biblia, el canon de lo que fue quedando de la Biblia, nos están mostrando a, a una inspiración divina en donde Dios está diciendo, mira, las mujeres entendieron, Sí. entendieron perfectamente. Marta acaba de hacer una declaración poderosísima y lo puso en boca de una mujer, que tanto en su época como en la nuestra sería como, wow. Sí, Entonces claro. hacemos estos videos, hacemos nuestras clases, nuestros cursos, nuestros talleres para llevarnos a ver esto que hay detrás del texto. Y por favor le invitamos que usted nos coloque en la cajita, en los Por favor. comentarios, eh, ¿habías visto esto? ¿Lo habías leído así? ¿Lo habías comprendido así o no? Porque yo acabo de mostrarles lo que dice la Biblia. No les estoy mostrando nada más, no les he leído No. nada más que lo que dice la Biblia. Aquí no. De pronto se podrá recomendar algún autor, autora, claro que sí, pero el estudio siempre, siempre ha sido y será Biblia y solo Biblia. Biblia y solo Biblia. Entonces, así como dice Jesse, platíquenos. ¿Habían, para empezar, habían visto completa la historia de Marta? ¿O solo tenían la imagen que tenemos todos de la primera escena de la Marta afanada en las labores domésticas y se habían quedado solo con eso? ¿O se habían dado cuenta, habían leído de lo profundamente espiritual y de la fe tan grande y la confianza tan grande que tenía Marta? ¿Sí? De la relación personal que tenía con Jesús. A mí me llama mucho la atención que en estos capítulos, cuando se les menciona, cada vez que los mencionan a los tres, la mencionan a ella primero. No es probable que Siempre haya es sido la Marta, mayor María. como la matriarca de Yo lo que sí. pensé, yo lo que pienso, probablemente ella era la hermana mayor porque siempre la mencionan a ella primero. Y a Lázaro lo mencionan al final, probablemente fuera el hermano más chico, pero además es eso, aun cuando él era el varón, Mm, no lo sí. mencionan al principio. A la que mencionan primero siempre es a Marta, cada vez que los mencionan a ellos. Ella es la voz. Entonces, ella, Sí. ella era la jefa de su casa, ella era la jefa de familia. ¿Sí? Ella era la jefa de familia, ella era amiga de Jesús, ella no era la hermana del amigo de Jesús, ella era amiga de Jesús por derecho propio. Y esa confianza igual. Y no me puedo ir sin hacer este alcance en esto del servicio. Quiero hacer esa notita, que creo que Ujú. donde somos dispersas se nos va un poco. Sí. Eh, y el servicio, el diaconado, es un servicio integral. Ya, y eso igual quiero dejarlo súper claro, que servir a Dios no tiene que ver con un rango de importancia. No es que si yo sirvo las mesas soy menos importante del que sirve predicando, del que sirve enseñando, o si yo hago el aseo. El diaconado es uno, el servicio es uno. Diácono es Sí, servidor. Y así es. servir, ya sea como decíamos, no existe primera categoría ni segunda categoría. El servicio es un servicio que es transversal en todas las áreas. Ya, la persona que te abre la puerta cuando tú llegas el domingo, la persona que limpia los baños para que cuando nosotros entremos esté todo impecable, el que limpia el templo, los que hacen las reparaciones en la iglesia, que es un equipo también importante, los que ayudan en misericordia, los levitas, no me gusta ese concepto en el Nuevo A mí Testamento, pero tampoco, los a mí músicos, tampoco, los músicos. porque adoradores somos todos, ya, los músicos, es que todos somos servidores. Tal vez que hoy exista la figura del diácono específico, pero en estricto rigor somos todos servidores. Todos ejercemos este servicio. Y para Dios, nosotros popularmente pensamos o le damos esta connotación social que, que los músicos, que el predicador. eh, no, el servicio es uno solo. Y ha pasado que, claro, por tradición,
las mujeres son por lo general las que hacen aseo, las que cocinan cuando hay eventos. Pero, por Sí. ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué a mi iglesia anterior, estaba el pastor con la escoba barriendo y yo así como, ay, présteme, yo barro. Y me dice, no, si yo sé barrer, no te preocupes, tranquila, yo sé barrer. O lo mismo, estaba Ujú. la pastora más allá con la escoba y dije, pastora, préstale la escoba. No, me dice, yo sé barrer, tranquila, no te preocupes. Entonces, vamos a que uno, obviamente, por tratar de colaborar, pero a lo que voy es la enseñanza de ellos, Sí, que es, ya somos los pastores, pero nosotros también hacemos aseo. Somos los claro. pastores o somos esto. Y no tiene que ver con mi posición, así como no, es que yo soy predicador, yo no hago aseo, yo no voy a estar limpiando los baños. Y eso es una No, cosa que yo destaco también de nuestra iglesia, que el concepto de servicio es transversal. Tú sirves en todo. Y evidentemente algunos podemos tener formación teológica, no te hace más especial que la hermana que prepara a los niños o la hermana que, insisto, hace el aseo. sí, Y eso son cosas que nosotros debemos ir derribando. El servicio es sí, uno solo y que se hace con el mismo corazón dispuesto, ya sea que yo esté así abriendo es. la puerta o ya sea que enseñe. Y además, históricamente, retomo la idea anterior, que es que las mujeres nos ha tocado más complejo y vamos lidiando con lo doméstico porque también tenemos otras responsabilidades. Pues que hace más difícil de repente el poder servir, porque después de todas las responsabilidades, algunas no solo trabajan dentro de su casa, que por cierto es un trabajo que Es un no sea trabajo remunerado, es otra cosa, pero es un trabajo, es muy arduo además, y muy pesado además. y además trabajan afuera de su casa. Ujú. Entonces también tenemos que reconocer el doble trabajo que hacen nuestras hermanas desde sus hogares, atendiendo su casa, sus familias, afuera el trabajo que muchas desempeñan, ¿no es cierto? Y además sirviendo en la iglesia. Sí, Entonces también es destacable hacer esto, ya que hablamos de Marta y María y de los deberes eh, que tiene que ver con este reconocimiento y que además las mujeres son las primeras que están en las iglesias sirviendo. Acá yo no sé si les sí, comentaba en esta escena, nosotros vamos a una iglesia bautista, soy de tradición bautista, lo he dicho antes, desde pequeña, y acá en la iglesia los jueves la mayoría de las veces predican hermanas. Y cuando en una entrevista yo le preguntaba a la madre de nuestro pastor, que fueron los primeros pastores, yo decía, ¿cómo llegaron a eso? Porque igual la línea bautista es porque tradicional no, en la ajá, mayoría. Y me dice, simple, porque no habían hermanos. Porque los jueves la mayoría trabajaba, aquí las distancias igual son lejos, entonces decía, los jueves el pastor también trabaja en su trabajo secular, es profesor, entonces no alcanzaban a llegar y las que estaban eran las hermanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Alguien tendrá que predicar. Y pues como ellas sí. ya enseñaban en su red de mujeres, en su liga de mujeres, en las Dorcas, entonces, bueno, ya estaban entrenadas, porque ya sabían predicar. Entonces, Ujú. comienzan a predicar también los jueves, los domingos predica el pastor. Entonces, ahí uno se va dando cuenta que no es un tema de, de, de no tener habilidad, no es un tema No, de no tener habilidad, no es un tema de tener conocimiento. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. Obviamente siempre recomendamos estudiar, obvio, sí, claro. pero no tiene que ver con género, con que por ser hombre tengas más o menos habilidades o inspiración o espiritualidad para predicar el No, mensaje de Dios. Porque ya, amén. si hay algo que nos va a quedar claro con toda esta enseñanza de que Dios no distingue género, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver hoy día, no distingue géneros. La revelación del Espíritu Santo estuvo abiertamente en la declaración de Marta, como lo Ujú. estuvo al final de Pedro. Aunque Marta no lo negó 3 veces. Entonces, Pequeña nota claro, al margen. y vemos que Dios la utiliza en una declaración poderosísima, igual. Así es. Entonces, pero la diferencia es que nuestra carga sigue siendo históricamente más pesada. Y aún así, las mujeres son las primeras en estar. Siempre, no solo en la cruz, Siempre, no solo que le seguían para todos lados, eran las primeras en estar siempre. ahí, sino que son las primeras en estar en las oraciones a las 6:30 de la mañana.
son las primeras que están dispuestas, hay que hacer una actividad, cocinar, Ahí cena, están. recursos, beneficios, ahí están las mujeres. Y a veces no existe ese reconocimiento, si bien nadie sirve por el reconocimiento, pero a veces sí sería bonito eh, esa honra, Sí, la honra que acabamos de ver en el texto, sí, porque sí, sí. Dios, por medio de la inspiración divina, nos honra al poner en la boca de estas mujeres Estas esta declaraciones revelación de Dios. tan importantes, tan básicas y fundamentales para el Evangelio. Claro, claro Sí. que sí. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les avise cuando subimos video. Déjenos sus comentarios, denos like, compartan, por favor. Queremos llegar a más mujeres. Queremos que más mujeres aprendan de la palabra de Dios. Queremos que más mujeres aprendan esta nueva manera, bueno, no es tan nueva, nueva para nosotros, de estudiar la palabra con ojos de mujer y que vean que Dios siempre ha estado ahí levantando, reivindicando, honrando, sosteniendo a las mujeres. Siempre, a lo largo de toda la escritura. Entonces, aquí los esperamos la próxima semana, si todo sale bien. Mi nombre es Alma Salina Jessica Jerez, y esto fue Las Déboras. estudia. Nos Bye. vemos. Adiós.